Entonces, la primera ley de Hammer dice que para que haya enfermedad debe haber previamente un conflicto, y ese conflicto debe ser imprevisto e inesperado. Muy dramático. Entonces el corte queda colapsado y se sobrepasa el umbral de tolerancia. Se queda con una innubilación y una capacidad de pensar y decidir. Esto es lo que es el que sea muy dramático y el que sea imprevisto e inesperado, es lo que en terapia floral tratamos con las flores para los shock, los traumas. Todos los sistemas tienen una flor para este shock y este trauma. En el sistema de Bach es Estrella de Belén, en el sistema de Australia es Springfield Violet, en el sistema de California es Árnica, pero todos los sistemas tienen una flor para este shock, que es lo que justamente descoloca a la persona y lo deja en un estado de vulnerabilidad y genera una situación traumática para la cual la persona no tiene una defensa porque es algo inesperado, y es como la base para que después se manifieste una enfermedad. O sea, tiene que ser algo muy dramático lo que le pase a la persona, muy dramático para ella, porque de pronto otra persona puede suceder el mismo hecho, pero tiene un umbral de tolerancia o tiene recursos emocionales que hace que pueda soportar eso. Por ejemplo, para alguien que lo abandone un cónyuge puede ser algo muy dramático porque toda su vida estaba centrada en esa persona, su seguridad emocional, su seguridad económica, y para esa persona puede ser muy dramático un divorcio, una separación, y para otra persona que tiene recursos, el mismo hecho puede no ser tan dramático. Entonces, dramático e inesperado para la persona que lo vive con los recursos que tiene. Debe ser vivido en soledad, que la persona no lo pueda comunicar y que no tenga solución, que no haya salida sino solo sufrirlo. O sea, se tienen que dar esas cuatro cosas para que un evento pueda provocar una enfermedad en una persona. Entonces, si nosotros estamos haciendo decodificación, lo que vamos a tener que hacer es encontrar ese shock, ese trauma, ese evento tan traumático en la persona para que la persona pueda sanarlo. Vamos a tener recursos como la terapia floral, como otras herramientas que tengan cada uno. La terapia floral es muy, muy importante para todo lo que es emocional. Es una de las terapias, digamos, más accesibles. Después otros tendrán otros recursos como el Reiki, otros tendrán terapias, otros tendrán otros recursos, pero ya contamos con el hacer consciente este evento, que la medicina germánica lo trata de esa manera, y si además tenemos el recurso de la terapia floral para tratar los eventos traumáticos, mucho mejor. Entonces, siempre que haya una enfermedad, tenemos que pensar en que hay un conflicto dramático, vivido en soledad, inesperado, que la persona lo vivió en soledad, no lo pudo comunicar y que no le encuentra salida a eso. Es lo que le pasó a Hammer y a la mujer cuando desarrollaron ellos cáncer, y fue por la muerte del hijo, que lo habían matado, lo había asesinado un jeque que estaban en un barco en una fiesta, ¿no? Por eso es, hola Vanessa, por eso es que fue inesperado, porque ellos ya eran médicos, Hammer era oncólogo, era un médico muy reconocido, van a una fiesta en un barco, estaban en una fiesta, y de pronto uno de estos jeques tira un tiro al aire, le da al hijo, y bueno, queda gravemente herido, y intentan salvarlo y no pueden salvarlo, y al poco tiempo, bueno, el hijo muere, al poco tiempo él tiene cáncer de testículo y la mujer cáncer de ovario y de mamas, y entonces Hammer dice, ¿cómo puede ser que nosotros que éramos personas tan saludables, de pronto, así en tan poco tiempo, desarrollemos un cáncer? Y como él ya era oncólogo, empieza a correlacionar los eventos que pasan
con los hechos que pasan con el área en donde había un problema físico. Y lo que encuentra es que hay una correlación entre los hechos que pasan, es decir, todas las personas que tenían cáncer de ovario, de testículo, bueno, habían tenido algún problema de una muerte con un hijo. Las personas que tenían problemas en el riñón tenían problemas de vínculos, de relaciones, de no sentirse, digamos, en el medio, y que son los conflictos que vamos a ver ahora. Es decir, hay que buscar esa causa que ellos se dieron cuenta, pero primero porque fue algo muy, muy fuerte y lo correlacionaron, y Hammer empezó a hacer esta estadística en todos sus pacientes y en todos sus consultantes. Esa entonces es la primera ley de Hammer, que debe haber un conflicto imprevisto, dramático, vivido en aislamiento. Ellos lo vivieron en aislamiento, ¿por qué? Porque justamente no pudieron, se tapó todo, no pudieron hablarlo porque como este jeque puso dinero, a Hammer lo excluyeron digamos, de la sociedad, lo callaron, se tapó todo, lo aislaron. Entonces ellos lo vivieron en soledad porque no pudieron comunicarlo, no pudieron resolverlo, no pudieron, y no tenía solución porque era la muerte de un hijo y solo les quedó sufrirlo, ¿no? Vamos a la segunda ley de Hammer. ¿Qué dice la segunda ley de Hammer? Que cada programa de supervivencia, lo que uno le llama enfermedad, para Hammer son programas de supervivencia que se activan frente a los conflictos. Entonces, cada programa de supervivencia tiene dos fases. Esas dos fases, a ver si estoy grabando o no. Sí, estoy grabando. Esas dos fases del programa de supervivencia son desde que se produce el conflicto, que es acá este triangulito, que es se llama Dirk Hammer, por el hijo, y acá la conflictolisis. Entonces, el evento que crea el conflicto desencadena esta primera etapa de simpaticotonía hasta que se resuelve el conflicto. Entonces, toda esta etapa es de conflicto activo. Y desde que se resuelve el conflicto, desde la conflictolisis hasta que se vuelve a la normalidad, esta sería la fase de vagotonía, fase de conflicto resuelto, pero el cuerpo está en reparación. Fíjense en esta curva acá, que se marca, es como sería el biorritmo. Este sería el biorritmo normal. Hasta acá viene la persona con simpaticotonía diurna, es decir, el nivel de estrés, o sea, el estrés fisiológico que hace que podamos ir, venir, trabajar, ocuparnos de la supervivencia. Y a partir de la hora de la noche, que empezamos a relajarnos, descansar, dormir, hasta que volvemos a entrar en fase de simpaticotonía, hay un periodo de vagotonía que es desde que descansamos, dormimos, reparamos en vagotonía, y en simpaticotonía hacemos todo lo que las actividades de la vida diaria. Esto tiene que estar en un equilibrio, es como el yin y el yang, ¿no es cierto? La simpaticotonía y la vagotonía, la acción y el reposo, la luz y la noche, la acción y el descanso. Siempre tiene que haber un equilibrio. Cuando este equilibrio se rompe por la acción de un conflicto que tiene que cumplir la primera ley de Hammer, es decir, tiene que ser intenso, dramático, inesperado, vivido en soledad, sin solución, entonces ahí se rompe esta fase de biorritmo normal y empieza a haber esta oscilación, pero ya por encima de la media, es decir, la persona puede dormir, pero no va a tener un descanso reparador porque va a estar soñando con el conflicto, va a estar en unos niveles de estrés y de niveles hormonales, incluso adrenalina, cortisol, más marcados que en una fase de simpaticotonía normal, y esta es la etapa de conflicto activo. Bueno,
En esta etapa de conflicto activo es lo que tiene que durar lo menos posible, porque acá es en donde se produce toda la alteración fisiológica, y recién cuando se resuelve el conflicto se empieza la fase de recuperación. Entonces, más corta es esta fase porque la persona puede resolver el conflicto, porque lo ayudamos a resolver el conflicto, porque puede relajarse y soltar y encontrar otras soluciones, porque puede compartirlo en un proceso terapéutico y dejar de vivirlo en soledad, porque puede encontrarle soluciones. Entonces, aunque sea inesperado y aunque sea dramático, puede ir buscando soluciones. Es decir, todos los puntos de la primera ley que ayudemos a resolverlo van a hacer que esta etapa de este conflicto activo sea lo más breve posible y que pase pronto a esta etapa de vagotonía, que es de recuperación. Esta etapa de vagotonía suele ser tan larga como esta. Esto quiere decir que si vamos a estar un mes con un conflicto, bueno, con un mes de descanso nos recuperaremos, pero si estamos 2 años con un conflicto, porque bueno, tenemos un divorcio doloroso y un tironeo y cuestiones legales y cuestiones emocionales y conflictos que nos consumen la energía, que no nos dejan dormir, que no nos dejan descansar y reparar. Bueno, esta fase de reparación que va a empezar recién cuando se resuelva el conflicto, va a ser tan larga como esta etapa del conflicto. Entonces, ese es el tema que tenemos que ver cuando estamos no durmiendo bien, no descansando bien, obsesionándonos o sufriendo por algún tema. Tenemos que ver cuál es el conflicto que tenemos y tratar de resolverlo lo antes posible, porque más corta sea esa etapa, menos consecuencias o secuelas voy a tener en el tema de la salud. Entonces, estas son las 2 etapas que tiene cada programa de supervivencia, las 2 fases, la de conflicto activo y la de conflicto resuelto, hasta llegar, a normalizarse y a recuperar la normalidad. El kit, acá sí. ¿Cuál es tu pregunta, Susana? Una pregunta, ¿solamente lo habla para el tema de cáncer él? No, todo. No, vamos a ver que está toda la medicina, él habla de una nueva medicina, porque explica todo. Eso lo vamos a ver justamente en las clases. Hoy vamos a ver cerebro antiguo, pero entre el módulo que viene y el otro módulo que vamos a ver, cerebro nuevo, vamos a ver todo lo que la medicina llama enfermedades, las vamos a ver a la luz de la medicina germánica. El cáncer es lo más grave, lo más grave y que amenaza la supervivencia, pero hay otras situaciones en donde no se llega a ese nivel de gravedad y puede haber síntomas en los órganos. Por ejemplo, en los pechos, ¿no es cierto? Cuando a una madre le pueden matar el hijo, como fue el caso de acá de Hammer, bueno, puede dar cáncer de mama, pero a lo mejor con el síndrome del nido vacío le da, qué sé yo, una mastitis, no necesita llegar a ser un cáncer de mama, o a lo mejor le da dolor muscular o sea, según cómo lo vive, según la intensidad del sufrimiento, va a ser también la intensidad de la somatización. Por eso es tan importante cómo uno se tome las cosas y tratar de comprender y de poder comunicar y de poder encontrar recursos terapéuticos para que el síntoma sea un aviso de que hay algo que nos está diciendo nuestro ser superior a través del cuerpo y no lleguemos a una situación así. Pero no, se explica todo lo que las patologías de la medicina, incluso hasta la psiquiatría, se explica a través de la medicina germánica. Lo que acá tienen que tener en cuenta es que lo que va a variar en cómo es en cuanto al cerebro antiguo y al cerebro nuevo es que van a responder distinto en estas 2 fases. Entonces, para eso yo dividí el cerebro antiguo y el cerebro nuevo
en dos módulos distintos para que ustedes no se confundan. Hoy vamos a ver todo lo que es cerebro antiguo. ¿Por qué? Porque el cerebro antiguo, que es lo que está marcado en amarillo, que está formado por el tronco cerebral y por el cerebelo, frente al conflicto activo, o sea, en la etapa de esa hepaticotonía de conflicto activo, ¿cómo responde el cerebro antiguo? Con multiplicación celular, con tumor, con multiplicación de micobacterias. Mientras que el cerebro nuevo es al revés, es totalmente lo contrario. Hay atrofia celular, necrosis de tejidos, ulceración o alteración de la funcionalidad. Cuando se resuelve el conflicto, ¿qué pasa? Ahí se resuelve el conflicto, entramos en fase de reparación. Entonces se va a dar justamente todo lo contrario. Si para el cerebro antiguo había multiplicación celular, tumor o multiplicación de micobacterias, en la fase de recuperación va a haber reducción del tumor mediante hongos, micobacterias. Si acá hay multiplicación, acá va a haber reducción. En programas que dependen del cerebro nuevo, que es muy posterior a la evolución, todo esto cerebro antiguo lo compartimos con los animales y con los mamíferos, mientras que el cerebro nuevo es propiedad de la especie humana. Entonces, acá vamos, en todo lo que es cerebro nuevo, vamos a tener programas que cuando estemos en conflicto activo, va a ser al revés que aquí en el cerebro antiguo. Va a haber atrofia celular, necrosis del tejido, alteración de la funcionalidad, que se van a recuperar en la fase de vagotonía cuando se resuelva el conflicto. Entonces, si acá hay atrofia, acá va a haber multiplicación, restitución del tejido. Si acá hay alteración de la funcionalidad, acá se va a recuperar. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta, les tiene que quedar claro, y para que no se confundan, hoy vamos a ver todo cerebro antiguo y las clases que vienen vamos a ver cerebro nuevo. Entonces, los programas de cerebro antiguo, como está en riesgo la supervivencia, en este caso, por ejemplo, del hijo de Hammer, le mataron el hijo, tiene que ver con la supervivencia de su hijo, ¿no? Entonces, acá, frente a un shock tan intenso, hay multiplicación celular. Y cuando se resuelva el conflicto, se va a recuperar el tejido de toda esta multiplicación celular. Bueno, esta es la segunda ley. Vamos a la tercera. ¿Qué dice la tercera? Que cada hoja tiene su correlación con tejidos y programas. Entonces, esto que vimos del tronco cerebral tiene correlación con el endodermo, que son las capas más internas y primitivas en la evolución. Y los tejidos, que es lo que vamos a ver hoy, los tejidos que dependen del endodermo son todos los que tienen que ver con la supervivencia propia y de la especie. Para empezar, de todo lo que es la boca, el esófago, el estómago, hígado, páncreas, intestino, todo lo que es digestivo, todo lo que es respiratorio, renal, todo lo que tiene que ver con la supervivencia y que forma parte del endodermo, depende del tronco cerebral. Después, el cerebelo es el que regula el mesodermo, pero el mesodermo más antiguo, porque el mesodermo tiene como dos capas. Tiene una antigua que está en correlación con el cerebelo y que tiene funciones de protección, mientras que ya la parte del mesodermo nuevo, que depende del cerebro nuevo, ya tiene funciones más de autovaloración, de cómo me inserto con los pares, de cómo me comparo con los otros. Entonces, fíjense que el mesodermo tiene dos capas, una que pertenece al cerebro antiguo, que está en correlación con el cerebelo, otra que ya pertenece al cerebro nuevo y que está en relación con la sustancia blanca, pero las funciones son muy, muy distintas, porque
el mesodermo antiguo tiene que ver con funciones de protección de la vida. Si el endodermo tiene que ver con la supervivencia, el mesodermo con la protección, y los dos forman parte del cerebro antiguo, endodermo y mesodermo antiguo, y el mesodermo ya nuevo, que tiene que ver con temas de autoestima, y el ectodermo, que tiene que ver con la vida social, el territorio, ya forman parte del cerebro nuevo. Y aquí estaría segunda capa y tercera capa. Eso es lo que aborda la tercera ley. La cuarta ley habla de la función de los microorganismos en el cuerpo, que hay una correlación entre el cerebro, las hojas embrionarias y los microbios, es decir, en relación con el tronco está relacionado el endodermo, los hongos y las micobacterias. En relación con el mesodermo tenemos las bacterias, y en relación ya con el cerebro nuevo, que la capa es el ectodermo, con los virus. Y cada uno tiene su función. Aunque uno no entienda todavía, pero ya lo vamos a ver, los hongos y las micobacterias tienen la función de digerir los tejidos que están creciendo, los tejidos tumorales que están creciendo en exceso y lo controlan, las bacterias con tejidos del mesodermo y los virus con programas que están vinculados con el ectodermo. Y la última, o la quinta ley de Hammer, nos habla del sentido biológico de la enfermedad, que nosotros, en realidad Hammer le dice programas biológicos de supervivencia, no enfermedad, sino que en realidad son programas que se activan frente a traumas que amenazan la supervivencia. Y eso es lo que se conoce como quinta esencia de la enfermedad. Si podemos entender nosotros que cada programa tiene su sentido biológico y podemos hacer entenderle al paciente que lo que le está pasando en el cuerpo tiene un sentido biológico que en principio es de protección, pero que porque ese programa ya es obsoleto y es innecesario, podemos desactivarlo porque lo que era protección hace miles de años hoy nos está haciendo daño. Si podemos hacer que la persona entienda esto, podemos ayudar a que desprograme estos programas que se activan por estos shocks. Por eso es que es tan importante entender las 5 leyes, entender que cada programa de supervivencia tiene 2 etapas, que una vez que se resuelve el conflicto entramos en la fase de sanación, que para resolver el conflicto primero tenemos que identificarlo, que es la primera ley de Hammer, cuál fue el shock. Yo, por ejemplo, cuando me dicen, no, porque aumenté como 30 kilos de peso, bueno, ¿y en qué momento, en tal edad? ¿Y qué pasó ahí? Y no sé, no pasó nada. Contame qué pasó. Ah, no, porque se murió esto y el otro. La persona es como que tiende a normalizar algo que le pasó. ¿Por qué? Porque en ese momento no lo podías resolver, el trauma lo mandó a un cajón, lo mandó al inconsciente, tuvo que seguir viviendo y normalizó o minimizó algo que para esa persona fue traumático. Entonces, siempre hay algún evento. Lo que tenemos que hacer es encontrarlo, ayudar a la persona que lo encuentre para que lo pueda resolver, y ahí estamos nosotros como facilitadores de este proceso, ayudando a que encuentre ese conflicto, a que pueda resolverlo, a darle herramientas y también a darle información desde la medicina germánica para tranquilizarlo. O sea, si una enfermedad es un programa, como dice la quinta ley, un programa especial de la naturaleza con pleno sentido biológico creado y desarrollado para ayudar a la supervivencia del individuo, lo que tenemos que hacer es ayudar a desprogramar esto que ya no es necesario. Por ejemplo, cuando en el videito que yo les había mandado al principio, ¿no? de el ratón, ¿no es cierto? Que compartimos con todos los mamíferos, con los animales, tenemos programas de supervivencia que frente al miedo a la muerte, y cuando, arcaicamente, cuando se activaba el miedo a la muerte, cuando veía el animal depredador.
Por eso son programas del cerebro antiguo. Esos programas del cerebro antiguo los compartimos con los animales. Lo que tenemos nosotros extra de los animales es todo el cerebro nuevo, que los animales no lo tienen, pero el cerebro antiguo, que es lo que vamos a ver hoy, lo compartimos con los animales. Entonces, en la vida arcaica, cuando éramos amenazados por un león, por un animal como el gato, como el ratón es amenazado como el gato, por el gato, el pulmón empieza a multiplicar las células para que ese animal pueda respirar mucho más, correr más rápido, llegar rápidamente a su refugio, ¿no? El ratón a su escondite, el hombre a la cueva para que no lo ataque el animal. Entonces, estamos preparados biológicamente para responder frente al miedo a la muerte con un aumento de células pulmonares para podernos dar esa capacidad de superar ese miedo a la muerte. El tema es que en la época esa prehistórica, cuando llegábamos a la cueva, el miedo a la muerte desaparecía, ya estábamos seguros, estábamos en nuestro refugio y el animal estaba afuera. Entonces, eso que se había activado en ese momento volvía, ya había pasado el conflicto, entraba en fase de vagotonía y esos procesos naturales se regulaban solos. Hoy el miedo a la muerte por los animales no existe y sigue quedando ese programa de que frente al miedo a la muerte hay multiplicación celular del pulmón. Entonces el problema es que no es tan fácil de cortar ese miedo a la muerte, porque el miedo a la muerte son otras cosas hoy. Nos hablan que con el COVID podemos morirnos, que si no nos vacunamos, o si no tenemos esto, o si salimos, o si no nos protegemos, o si tenemos algo que nos pueda enfermar, si tenemos una enfermedad grave, podemos morir. Entonces a veces el mismo miedo a la enfermedad hace que tengamos un miedo que ya no tiene un breve periodo de tiempo como era en tiempos ancestrales, pero quedó el programa de que frente al miedo a la muerte hay multiplicación celular de las células del pulmón. Por eso hoy se sabe que frente al miedo a la muerte, problema en pulmón. Entonces hay que buscar en qué momento la persona tuvo miedo a la muerte, frente a una enfermedad, frente a un diagnóstico, frente a una situación de amenaza, y de esa manera decodificar. Lo que han cambiado ahora son los agentes, ¿no? Pero los programas todavía han quedado. Entonces tenemos que reinterpretar estas leyes en base a las situaciones que vivimos, ¿sí? Entonces, para terminar con las 5 leyes, la primera ley es de dónde proviene la enfermedad, del shock vivido en soledad, dramático, sin solución. La segunda ley, cómo transcurre la enfermedad, que es en las 2 fases. Venimos normal, desde el evento, el conflicto, hasta que se soluciona el conflicto, estamos en fase de conflicto activo, y desde que se soluciona el conflicto hasta que recuperamos la salud completamente, estamos en fase de vagotonía. ¿Cómo se comporta la enfermedad? Bueno, varía según el cerebro antiguo y el cerebro nuevo, tienen distintas maneras. El cerebro nuevo aumenta las células en simpaticotonía y disminuye en vagotonía, y el cerebro nuevo con sus tejidos al revés. Las capas son endodermo, mesodermo, ectodermo. El mesodermo se divide en 2. Una parte forma parte del cerebro antiguo, otra del cerebro nuevo. La cuarta ley habla de los microbios que tienen su función dentro de la biología, y la quinta ley habla de cuál es el sentido biológico de la enfermedad. Entonces, esta es la base de lo que es la medicina germánica. Ahora, cuando se corte, entramos de nuevo y vamos a empezar con cerebro antiguo. Vamos a ver todo lo que es endodermo, los tejidos relacionados, los conflictos. Vamos a ver mesodermo antiguo, los tejidos relacionados, los conflictos. Y después, entre esta clase y la clase del mes que viene, vamos a ir viendo casos